Gracias por la invitación. Y sí, vamos a hablar un poco acerca de la fiebre. La fiebre que, bueno, si queremos hablar del origen de la fiebre, tendríamos una lista interminable de situaciones, de enfermedades, de cuadros que pueden provocar fiebre. Pero, bueno, decirles que la fiebre en realidad es una respuesta adecuada, normal del organismo, que coadyuva, que ayuda en realidad a que las defensas puedan funcionar de manera adecuada y podamos tener una recuperación más pronta en realidad, ¿no? Cuando se vuelve complicada la fiebre, cuando se hace persistente en el tiempo, cuando se hace refractaria al tratamiento, o sea, cuando el tratamiento no está haciendo efecto y no la baja, en ese caso sí hay que tomar algún otro tipo de actitudes, de conductas para poderla controlar y que no genere complicaciones. Ahora, doctor, ¿cualquier problema, cualquier enfermedad conlleva una fiebre? Es decir, resfrío, sí, te da un poquito de fiebre cuando es fuerte. Una infección estomacal te da fiebre. O sea, ¿cualquier problema de salud conlleva una fiebre o no? En realidad hay muchas enfermedades. Básicamente todas las enfermedades infecciosas, ya sean virales, bacterianas, por hongos, por parásitos, por cualquiera de estos cuadros, te va a generar algún tipo de reacción febril. Muchas veces percibida por nosotros y muchas veces que no se logra percibir por el cuerpo. Entonces, la reacción normal es que se genere algún tipo de elevación de la temperatura para mejorar la respuesta del organismo en cuanto a las defensas. Ahora, en este sentido, hay situaciones que tienen que ver con la medicina para controlar la fiebre, para bajar. Correcto. Pero también hemos visto, en casos de desesperación, otro tipo de medidas externas. Por ejemplo, agarrar paños fríos, húmedos y ponerlos en la frente cuando la fiebre se está disparando, o he escuchado hasta incluso que los meten en la ducha fría y cosas así. Correcto. ¿Es correcto este procedimiento o no es correcto? En realidad, como tú dices, hay medicamentos que son destinados para el uso del control de la fiebre, pero los medios físicos, que son los que tú mencionas, también son utilizados en medicina. Nosotros, antes de recomendar el uso de algún medicamento, recomendamos que se haga el uso de medios físicos. Los medios físicos son los paños fríos en lugares específicos, la frente, el cuello, el pecho, en el abdomen, debajo de los brazos, o sea, a nivel de las axilas. Colocar estos medios físicos nos ayudan a controlar, a bajar la temperatura de manera oportuna, sin medicación. Y tomar una ducha que no tiene que ser fría, que tiene que ser una ducha tibia, nos ayuda también a bajar la temperatura y controlar la elevación de la misma y no provocar, digamos, una complicación por la fiebre. Ahora, ¿es válida la medición tradicional de la fiebre con la manito en la frente? Ahí viene la complicación en realidad, ¿no? Porque estamos evaluando la temperatura de otra persona en relación a nuestra temperatura. Si nuestra temperatura está por distintos factores, ya pueden ser externos, porque está haciendo frío, qué sé yo, mi mano está fría y yo toco la frente de una persona, me puede parecer que está con fiebre, que está muy caliente, pero en realidad está con una temperatura normal, superior a la mía, pero normal. ¿Cuál es la temperatura normal? La temperatura normal promedio es la de 37 grados, 37, promedio, okay, ¿no? En realidad, al amanecer, la persona amanece con una temperatura un poco más baja y al final del día, al final de la tarde, digamos, la temperatura tiende a ser un poquito más alta, pero no debe pasar de los 37.4 grados, ¿no? Por eso el promedio en realidad de la normalidad es de 37 grados. Y la medición de la temperatura siempre tiene que hacerse con un termómetro. Hay distintas variedades, ¿no? Hay termómetros de mercurio, los digitales que ahora tienen fácil acceso a la población, pueden ser utilizados y tienen muy buen parámetro, digamos, para establecer la temperatura de una persona. De repente algunos no van a ser muy exactos o la lectura por inexperiencia no va a ser muy exacta, pero te va a dar un parámetro bastante aceptable para saber si una persona está con fiebre o no. No con la mano entonces. No con la mano. Doc, ahora, bueno, cuando le da fiebre a los niños y además como que los papás se ponen un poco nerviosos, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Porque a veces es como que sí, hay que desabrigarlo o lo llevan de uno al hospital. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo primero es asegurar que estén con fiebre, ¿no? Y para eso es necesario tomar la temperatura. Con un termómetro. ¿Y el termómetro tiene que marcar a partir de cuánto? En los niños somos un poco más permisivos en la elevación de la temperatura. El niño siempre está un poco más caliente que el adulto, ¿no? Llegar a 38 grados en un niño implica que estamos hablando de una febrícula, que no es una fiebre, pero que ya es una elevación de la temperatura que puede generar o puede indicarnos que hay algún problema. Pasar de los 38 grados ya estaríamos considerando que se trata de fiebre y ya hay que tomar alguna conducta. Pero eso no implica tampoco que tengamos que llevarlo al médico corriendo, que hay que estar en el hospital y esas cosas. No hay que estresarse, pues una fiebre bien dicen. ¿Se puede controlar una fiebre? En realidad una fiebre se debería controlar con medios físicos o con medicamentos en el domicilio.
Si esta no remite con la utilización de estos medios, sí ya hay que pensar en una conducta un poquito más especializada, buscar Perdón, al doctor, ¿y especialista. estos medios son los pañitos? Y Los demás? pañitos, darle una duchita fría, desabrigarlos, como tú decías, destaparlos, porque a veces los tenemos sobreabrigados, sobre todo cuando están resfriados, están con 20 chamarras, el Sí. gorrito, polainas medias. Y Pero ¿y todo. no va a agravar eso el resfrío? Si la fiebre es a causa de un resfrío, por ejemplo, y lo metemos en una ducha tibia, ¿no va a El agravar medio físico, resfrío? lo que necesitamos en realidad, sobre todo en niños menores de 5 años, es evitar que la temperatura suba tanto que nos genere una convulsión. Ya. Si bien las convulsiones febriles en niños por debajo de los 5 años son relativamente normales y no van a generar ninguna consecuencia a futuro, tenemos que evitarlas en lo posible. Y con